Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Amigos y amigas, un saludo cordial en este tiempo navideño y del año nuevo. Terminando ahora esta octava de la Navidad que nos ha hecho recordar la presencia de Dios en medio de nosotros, desde la encarnación, desde el nacimiento del Señor Jesús. El cielo y la tierra se han unido, podemos decir. Y en Jesús podemos reconocer esta presencia de Dios en cada momento, en cada circunstancia de nuestra propia vida. De manera que continúo deseándoles a todos ustedes un feliz tiempo de Navidad y del Año Nuevo. Y justamente eso es lo que nos ocupa en el 1 de enero, la Jornada Mundial de la Paz. Esta jornada que fue comenzada ya hace muchos años por el Papa Pablo VI después del concilio y que año con año nos recuerda el mensaje del Papa para comenzar el año con este deseo de paz y deseo de justicia. Al mismo tiempo, el 1 de enero es la fiesta de Nuestra Señora Madre de Dios. Y no podemos olvidar pues esta presencia de la Virgen en medio del misterio de la Navidad y en medio de los desafíos y la perspectiva que se nos abre para el Año Nuevo. El mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz de este año tiene un tema bastante interesante, pero al mismo tiempo debo decirles un tanto complicado. En los últimos años el Papa había hecho un mensaje con pocas páginas. Ahora son 8 páginas enteras de mensaje y en una serie de números y sobre un tema que es un tanto difícil. Pero de todos modos compartiremos algunas de las ideas principales del mensaje de Francisco para esta 57ª Jornada Mundial de la Paz. Es decir, desde hace 57 años los papas vienen recordándonos esta jornada y fortaleciendo el deseo y el compromiso por la paz en todo el mundo. El Papa ha dedicado su mensaje de este año al tema de la inteligencia artificial y la paz. Fíjense ustedes, es algo nuevo y es algo que por otra parte está difundiéndose de tal manera que llega hasta los últimos rincones. ¿Por qué? Porque se trata de un avance de la tecnología y un avance de la comunicación que deja muchas decisiones y muchas iniciativas, por decir así, en manos de las máquinas. Es una inteligencia artificial, es decir, la misma máquina aprende, es la máquina la que hace conexiones y la que pues desencadena también comunicaciones o conexiones con las personas. Pero muchas cosas que se hacían antes únicamente con el cerebro humano, ahora es el cerebro humano el que ha producido estas máquinas que tienen pues también una capacidad autónoma en cierto modo, mecánica, ¿verdad? En cierto modo. Pongo un ejemplo concreto con el que yo me he encontrado y que es práctico tal vez para explicarnos algo de esto. Hay algunas aplicaciones de música, por ejemplo,
o de películas en las aplicaciones de los teléfonos, en las computadoras, en las tablets, que luego de que uno está con esa aplicación, uno utiliza esa aplicación para oír música y, por ejemplo, pone que le gusta la marimba y entonces oye bastantes piezas de marimba y oye valses. Luego, la máquina ya le ofrece a uno un programa hecho especialmente para usted que le gusta la marimba y que le gustan los valses. Y entonces no es otra persona la que del otro lado del teléfono o del otro lado de la pantalla ha organizado eso porque me conoce a mí personalmente, sino es únicamente la misma máquina, la computadora, que a través de un sistema que se llama algoritmos, pues va descubriendo qué es lo que a la persona le gusta, cuáles son los sitios a donde accesa, y ellos pues le ofrecen, la máquina más bien, le ofrece todo eso. Es una función que facilita la comunicación, pero por otra parte son funciones que no tienen que ver directamente con la inteligencia humana. Las máquinas funcionan y podemos decir aprenden por sí solas. La máquina, la computadora aprendió que a una persona le gusta la marimba y el vals y automáticamente le volvió a enviar a su programa muchos programas de marimbas y de valses y así sucesivamente. Por supuesto que la inteligencia artificial reconoce a la persona, sabe cuáles son sus datos, sabe cuándo nació, sabe qué edad tiene, sabe por lo tanto también dónde vive y a veces hasta sabe también en dónde está, puesto que tiene un sistema de localización en el lugar en donde la persona ande con el celular o con la computadora. De manera que hay este mecanismo de la tecnología, este mecanismo de la ciencia al que le llaman hoy inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no es la inteligencia de un ser humano, sino es una inteligencia, así entre comillas, pero creada por el cerebro humano y puesta en unas máquinas. Eso, pues, por una parte es un gran avance de la ciencia y de la tecnología que puede tener muchísimos usos buenos y loables, pero que también tiene sus peligros y sus grandes riesgos, y por eso es que también el Papa en este largo mensaje sobre la inteligencia artificial y la paz llama nuestra atención al respecto. Estoy comentándoles este mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz que se celebra siempre el 1 de enero y que este año tiene como tema la inteligencia artificial y la paz. Y dice el Papa en la introducción de su mensaje, al iniciar el año nuevo, tiempo de gracia que el Señor nos da a cada uno de nosotros, quisiera dirigirme al pueblo de Dios, a las naciones, a los jefes de Estado y de gobierno, a los representantes de las distintas religiones y de la sociedad civil y a todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo, para expresarles mis mejores deseos de paz. Este deseo y este mensaje de paz por parte del Papa, pues ahora tiene siempre una actualidad muy grande, puesto que comenzamos otra vez otro año con una serie de guerras en el mundo, con violencia y dificultades en muchas partes, y por lo tanto la paz sigue siendo siempre un anhelo, un deseo, y es el deseo del Papa, que haya paz y que todos nos encaminemos hacia la misma. Y entra de una vez en el tema que quiere proponer y nos dice: la Sagrada Escritura atestigua que Dios ha dado a los hombres su espíritu para que tengan, como dice el libro del Éxodo en el capítulo 35 y versículo 31, para que tengan habilidad, talento y experiencia en la ejecución de toda clase de trabajos.
La inteligencia es la expresión de la dignidad que nos ha dado el Creador al hacernos a su imagen y semejanza, y nos ha hecho capaces de responder a su amor a través de la libertad y del conocimiento. La ciencia y la tecnología manifiestan de modo particular esta cualidad fundamentalmente relacional de la inteligencia humana, y ambas son producto de su potencial creativo. Muy interesante este primer párrafo que introduce el por qué va a hablar el Papa de la inteligencia artificial. Y nos dice, nosotros somos imagen y semejanza de Dios, que es creador. Él es la inteligencia total, la inteligencia suprema, Dios. Y de Él ha surgido la creación entera, con toda su belleza, con toda su complejidad, con toda su hermosura. Y nos ha hecho a los seres humanos capaces de crear, es decir, de inventar algo nuevo, de ser creativos, decimos muchas veces, de poner en marcha nuestra inteligencia, que es un don de Dios que hemos recibido para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestras relaciones entre nosotros. Y por eso el Papa dice, primero que nada, si vamos a hablar de la inteligencia artificial y de la ciencia y de la técnica, tenemos que recordar que esto proviene de Dios. Es Dios creador el que nos ha hecho a su imagen, y es un don de Dios el que tengamos inteligencia y libertad como Dios las tiene, para poderlas poner al servicio de los demás. Y aparte de lo que dice el libro del Éxodo, que Dios nos ha dado esta capacidad para todo tipo de trabajos, el Papa comienza también hablándonos de la Constitución Gaudium et Spes, uno de los documentos del Concilio Vaticano II, que dice, ha insistido en esta verdad, declarando que siempre se ha esforzado el hombre con su trabajo y con su ingenio en perfeccionar su vida. Y continúa el Papa Francisco, cuando los seres humanos, con ayuda de los recursos técnicos, se esfuerzan para que la tierra llegue a ser morada digna de toda la familia humana, actúan según el designio de Dios y cooperan a su voluntad de llevar a cumplimiento la creación y difundir la paz entre los pueblos. Asimismo, el progreso de la ciencia y de la técnica, en la medida en que contribuye a un mejor orden de la sociedad humana y a acrecentar la libertad y la comunión entre los seres humanos, lleva al perfeccionamiento del hombre y la transformación del mundo. Eso es lo que nos dice el mensaje del Concilio Vaticano II. La Iglesia no está en contra de la ciencia y del progreso de la ciencia. Es un don de Dios el que podamos comprender mejor cada vez más las fuerzas de la naturaleza, las leyes de la naturaleza, y podamos encaminarlas al bien, a la fraternidad más grande entre los seres humanos, al respeto de la libertad entre las personas. Y por eso dice el Papa en el final de este primer párrafo, nos alegramos justamente y agradecemos las extraordinarias conquistas de la ciencia y de la tecnología. Damos gracias a Dios por estas grandes conquistas, gracias a las cuales se ha podido poner remedio a innumerables males que afectaban a la vida humana y causaban grandes sufrimientos. Es verdad. ¿Cuántas enfermedades se pueden curar hoy con la ayuda de la ciencia y la técnica? Incluso el cáncer, que se ha difundido tanto, hoy tiene más medios técnicos para ser superado. La ciencia y la técnica puestas al servicio de la salud, de la relación, de un comercio sano y bueno, pues son un regalo de Dios. Asimismo, dice, los progresos técnicos y científicos hacen posible el ejercicio y el control sobre la realidad. Nunca había visto hasta ahora, y se están poniendo en las manos del hombre una gama de posibilidades que representan también un riesgo para la supervivencia humana y un peligro para la casa común. Y entonces aquí el Papa también entra en
los riesgos y los peligros que puede tener la ciencia y la técnica, y muy concretamente la inteligencia artificial de la que está hablando él en su mensaje. Por lo tanto, los progresos de la ciencia y de la técnica, por una parte, son una gran oportunidad, son un don de Dios. No hay que negar estos progresos, pero por otra parte, dice el Papa, implican también graves riesgos, con serias implicaciones para la búsqueda de la justicia y de la armonía entre los pueblos. Entonces también el Papa llama la atención de estas tecnologías, puesto que cuando no son bien usadas, cuando no son bien orientadas y pueden caer incluso en manos de gente inexperta o en manos de criminales, las cosas pueden ponerse muy complicadas. Por eso, el Papa habla del futuro de la inteligencia artificial entre promesas, porque puede ser muy bien utilizada, y por riesgos. Todos los medios de comunicación pueden utilizarse para que conozcamos la realidad, para que estemos más conscientes, para que sepamos comunicarnos mejor y ser más solidarios con los demás. Veamos lo que hacen los medios ahora con la inmediatez y que pues nos hacen saber de un terremoto, de una inundación, de un accidente, inmediatamente. Y la gente puede reaccionar y buscar soluciones y ser solidarios. Pero también los medios pueden manipular la conciencia. También los medios pueden hacernos llegar un montón de noticias falsas y crear confusión. También los medios pueden difundir noticias de odio y de venganza y con eso también promover inmediatamente revueltas o violencia que distorsiona la verdadera paz. Así pues, el Papa entonces nos dice que la inmensa expansión de la tecnología debe ser acompañada para su desarrollo por una adecuada formación en la responsabilidad. Y fíjense que el mensaje del Papa de la Jornada Mundial se dirige también a los gobiernos, a las instituciones, a las grandes empresas comerciales, a las grandes empresas que manejan los medios de comunicación. Porque tienen una responsabilidad muy grande, la responsabilidad de difundir la verdad, la responsabilidad de respetar la libertad y las decisiones de las personas, la responsabilidad de formar y de comunicar, pero nunca de manipular, de engañar, de utilizar la técnica y la ciencia únicamente para lucrar, para hacer más dinero, para dominar a un pueblo y para hacer, por lo tanto, el daño. Si los medios artificiales, si la inteligencia artificial, si las capacidades de la tecnología caen en manos irresponsables, los efectos pueden ser catastróficos para la humanidad, para la naturaleza, para cada uno de los seres humanos. Por lo tanto, hay que estar atento ante estas máquinas que aprenden solas, por decir así, porque es una técnica y es una máquina que después se puede volver en contra del ser humano. Ya antiguamente ha habido en las películas, en las novelas, este fenómeno del ser humano que crea una bestia que después se le resulta estar en contra y le resulta indomable y peligrosa. Pensemos acá en aquel experimento del Frankenstein, quizá una película muy vieja, una serie de televisión, pero que al fin y al cabo tenía su verdad. El ser humano crea un monstruo, crea un robot que después se va a volver en contra de él. Yo he visto también algunas películas en las que hay robots
tremendamente violentos y tremendamente incontrolables, y luego aquello pues hace un daño irreparable. Por lo tanto, debe predominar siempre la responsabilidad, los valores éticos, quiere decir el respeto a la persona, a la vida de la persona, y utilizar la ciencia y la técnica y la inteligencia artificial para esto y no para el mal. Las máquinas inteligentes pueden efectuar tareas que se les asignan cada vez con mayor eficiencia. Pero el fin y su significado de las operaciones continuarán siendo determinadas y habilitadas por seres humanos en los cuales deben prevalecer los valores del respeto a la persona, los valores del respeto a la vida humana, a la libertad que tiene cada persona, a la privacidad también que tiene cada persona. Las máquinas y la inteligencia artificial a veces pueden meterse hasta la intimidad de los datos que son privados, que son personales, y utilizarlos de una mala manera para hacer extorsiones, para hacer robos, para controlar a la gente. Por lo tanto, estos medios hay que utilizarlos siempre con un fin bueno y positivo. Ese es el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de este año. La técnica, la ciencia avanzan. Utilicémoslas para el bien, para la paz y no para el mal. En estos días, dice el Papa, mirando el mundo que nos rodea, no podemos dejar de lado las graves cuestiones éticas vinculadas al sector de los armamentos, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial también entra en armamentos y hay armamentos nuevos en la guerra. No los maneja directamente una persona que va con un rifle, con una ametralladora a matar al otro de frente. No, es una máquina, es un misil, es una computadora que controla los ataques a las poblaciones desde un lugar lejano, y quien controla aquello en su computadora no sufre ni un rasguño. Sin embargo, la técnica utilizada para el mal hace graves estragos en las poblaciones. Por lo tanto, en estos días también lo estamos viendo. La técnica, la ciencia utilizada para armamentos cada vez más sofisticados, en vez de utilizarlo para el progreso de las ciencias de la salud, para máquinas que sean capaces de curar las enfermedades de los seres humanos, etc. No podemos ignorar, dice el Papa, la posibilidad de que armas sofisticadas terminen en las manos equivocadas, en gente irresponsable que no está ya luchando por el bien y por el orden mundial, sino que está luchando por el terrorismo, por la guerra, por el caos. Por lo tanto, hay un gran desafío para que haya educación para utilizar bien los medios y la técnica. Educación con responsabilidad. Desarrollemos una capacidad de discernimiento en el uso de datos y de los contenidos obtenidos. Esto también es una llamada muy fuerte para que se haga una legislación. El Papa también dice a nivel internacional debe haber leyes que regulen, que orienten el uso de la técnica y de la ciencia para el bien y no para el mal. Espero que esta reflexión, dice el Papa, anime a hacer que los progresos en el desarrollo de formas de inteligencia artificial contribuyan a la causa de la fraternidad humana y de la paz. No es responsabilidad de unos pocos, sino de toda la familia humana. La paz, en efecto, es el fruto de relaciones que reconocen y acojan al otro en su dignidad inalienable y de cooperación y esfuerzo en la búsqueda del desarrollo integral de las personas y de todos los pueblos. Mi oración, dice el Papa, al comienzo del nuevo año es que el rápido desarrollo de las formas de inteligencia artificial no aumente las ya numerosas desigualdades e injusticias presentes en el mundo, sino que ayude a poner fin a la guerra y a los conflictos, a aliviar tantas formas de sufrimiento que afectan a la familia humana.
Que los fieles cristianos, los creyentes de distintas religiones y los hombres y mujeres de buena voluntad puedan colaborar en armonía para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos que plantea la revolución digital y dejar a las generaciones futuras un mundo más solidario, justo y pacífico. Es una llamada, pues, a las autoridades, a las empresas, a los responsables de la educación. Tiene también una llamada a los jóvenes. Los jóvenes son los que más utilizan los medios y deben ser conscientes, no deben dejarse manipular por el celular ni por la computadora. Dios nos ha dado una inteligencia y una libertad. Dios nos ha dado una capacidad de juicio y discernimiento para utilizar estos bienes de la técnica y de la ciencia a favor de la paz y de la fraternidad y no del mal. Y así, con este deseo de paz del Papa, a ustedes también les deseo feliz tiempo de Navidad, feliz Año Nuevo. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.